¿Cómo se construye un destino gastronómico? Porque yo como cocinero empecé trabajando en diferentes restaurantes, por puro amor al arte, por puro amor a la cocina. Me moví por diferentes lugares, me fui a recorrer diferentes países, incluso porque con la cocina uno tiene trabajo donde sea. Eso es de lo más práctico y también de lo más íntimo y lo que se da más por sentado también. Es un poco lo que vamos a conversar acá. Colombia ahora mismo está en esta expansión de esta gastronomía en el sentido en que nos estamos empezando a reconocer también a través de los sabores. Si a usted antes le preguntaban, incluso ahora, ¿qué come alguien de la Amazonía? ¿Qué come alguien de Bucaramanga? ¿Qué come alguien que vive en el Pacífico? Y vamos a ir por esos lados. Nos damos cuenta que hay un trabajo muy grande que tiene que hacerse para empezar a reconocer al otro a través de sus alimentos, porque de esa forma podemos hablar de que hay destinos gastronómicos, así como hay estos destinos emergentes, turismo de naturaleza, turismo, como nos comentó ahora Carla Azul. Esto también tiene una forma de articularse en la sociedad, porque de nuevo la cocina está presente en todo, pero también se menosprecia a veces mucho. La siguiente, por favor, la siguiente. Ah, bueno, no, una anterior. Entonces, esas cocinas que nosotros conocemos, lo obvio es, claro, la persona que cocina es quien sabe cómo hacerlo, quien mantiene esa tradición, quien está presente como en los espacios donde hay el bienestar y la necesidad de comer, pero para que eso funcione y subsista tienen que haber muchas cosas que ustedes más que nadie saben. Esto probablemente va a ser muchas cosas que ustedes ya conocen. Entonces hay que tener un conocimiento de las semillas, de las formas de producción, de dónde vienen esos alimentos, de qué cantidad se consiguen, si es rentable o no usarlos, si se pueden o no utilizar, si por ejemplo quedan mejor servidos en un plato o quedan mejor servidos en una batea, como vi por ahí en varios de los emprendimientos, cómo ser técnicamente bueno para que además eso no solo no le haga daño a las personas, sino que también le brinde una experiencia especial, que se sienta querido. Eso es lo que sabemos hacer los cocineros, brindar bienestar y darle cariño a la gente a través de nuestras manos. Si yo les pregunto a qué sabe Vallasolano, porque por ahí deberíamos empezar, ¿a qué les sabe a ustedes Vallasolano? ¿Qué dicen por allá? Arroz de coco. ¿A qué más sabe Vallasolano? Pescado sudado. A pescado sudado. A jugo de borobó, a jugo de carambulo, a jugo de guayaba ácida. Guayaba ácida, guayaba agria, ¿qué más? Almirajón. Agria no, ácida. Ácida. Agria podemos decir que es algo que ya no está bueno, ¿no? Pero el nombre ¿cuál es? ¿Guayaba agria o guayaba ácida? Porque les... Agria. Está bien, aunque se le diga agria, así es y no le quita nada, no le resta lo rica que es. Se llama así, es buena. Bueno, algunas de las cosas que me han comentado desde que llegué, bueno, para todo esto yo llevo un tiempo trabajando también en el Pacífico, pero especialmente en el Pacífico Sur, en Tumaco, estuve viviendo mucho tiempo, ya empezamos a hacer el Festival Gastronómico de Tumaco con las mismas cocineras y cocineros de la región, que ahora son los que lo ejecutan, lo lideran, presentan como las convocatorias año a año con el Ministerio de Turismo. Ellos son los que están a cargo de todo. Estas de las cosas que me han dicho, lo que sabe también Vallasolano. En la siguiente, por favor, también... no. Se pasó eso. Sí. Que también sabe picúa, dorado, almirajó, abacado, apiango, atollado, todos esos sabores les parecen familiares seguramente. Listo, ojalá y todos estemos tan convencidos de que a eso debería saber, y no debería saber porque venga un turismo cada vez más creciente, solamente a hamburguesa, a papa frita, a lo que quiera el turista que no está curioso por conocer. Y aquí es una de las primeras cosas importantes para entender un destino gastronómico. Se posiciona desde lo que ustedes saben hacer, desde lo que compone su patrimonio, desde lo que les han enseñado y lo que les da su tierra. Porque si nosotros por satisfacer al turista que llega que solo quiere papas fritas, entonces dejamos de hacer nuestras preparaciones tradicionales, estamos perdiendo toda la riqueza que tiene el territorio, porque ya vieron que no solamente el plato de comida está ahí porque sí, sino está conectado con los agricultores, con las personas que transportan la comida, incluso con la cadena de valor del turismo, que eso seguramente ustedes ya lo conocen. Entonces el servicio de alimentos y bebidas en el turismo está asociado a un punto específico de esta cadena, que es el
cuarto momento en el que el turista se relaciona con el destino. Entonces, un visitante o un turista, antes de llegar a comer, tuvo que pasar por un montón de decisiones. Antes de que usted le pusiera el plato ahí enfrente, ya se enteró de muchas cosas. Por un lado, lo primero que hizo fue reservar y planear el viaje. Esta persona desde ahí seguramente ya empezó a averiguar qué será lo que se come allá, a dónde voy a quedarme, qué voy a hacer, cuánto me cuesta. Y primero ahí tenemos que pensar, como lo presentaron hoy, en esta página web que nos muestra acerca de los emprendimientos que ya existen, cómo contactarlos. Esa es una primera fortaleza indispensable para construir un destino gastronómico. El segundo, en el transporte, pues ya sabemos, aquí toca llegar en avión, toca llegar dependiendo de donde uno venga por lancha. Bueno. Luego, el hospedaje, la persona primero llega donde se va a hospedar, deja sus cosas y ahí, recién ahí, se encuentra con los alimentos y bebidas de la región. Claro, que hay cosas en el intermedio que de pronto en el aeropuerto se encontró una tienda y había como unos dulces, pero este es el momento en el que nosotros, cocineros, cocineras, tenemos el espacio de contarle a las personas de qué se trata ese territorio. Y aquí, bueno, y luego después están como las actividades, el ocio, los tours, todo lo que hacen después las personas. Para nosotros poder ofrecer una experiencia gastronómica que realmente le aporte al territorio, no solamente a mí, sino al entendimiento de qué es lo que está pasando en ese lugar, necesitamos entender que lo que hacemos en la cocina es una forma de comunicar. Nosotros, al igual que los poetas, no sé, comunican con su lengua, o como todos comunicamos con el lenguaje verbal, en la cocina nosotros comunicamos con el alimento, porque usted con lo que está sirviendo ahí tiene una intención. Usted está comunicando un trabajo, está uniendo el trabajo de muchas personas también, que lo recolectaron, que lo llevaron hasta allá, con la que usted tiene una relación personal, humana. Usted no está poniendo ahí frente a la persona cualquier cosa. Y ese lenguaje es una cosa que a veces es muy subestimada de lo que hacemos en la cocina. Pero ya les voy a explicar por qué es importante. Entender que hay un lenguaje de la cocina y que es el que nosotros llevamos a cabo. Es importante no solamente porque a partir de allí es que nosotros aprendemos y le enseñamos a los otros, ¿cierto? Porque las recetas se pasan es por tradición oral, no porque hay un libro escrito en la casa de cuáles son las recetas de todo el mundo, no, sino porque las conversamos uno a uno. Ese mismo lenguaje se puede volver el que narre toda la experiencia, y esa es la diferencia entre un servicio de alimentos y bebidas que solo acompaña el destino o un destino que está pensado meramente alrededor de su gastronomía. Que eso es posible y eso es viable, que desde el principio, desde la reserva, ya la gente sabe, no, es que allá sirven una albacora buenísima, entonces yo voy a ir a eso. Y que cuando llegue encuentre en todas partes que esa experiencia es significativa para las personas, para el lugar, y que esa va a ser otra forma en la que usted puede entender ese territorio. Eso se los voy a contar a través de un ejemplo que es más práctico, porque aunque todos hablamos de la comida y todos comemos diariamente, a veces se nos olvida que hay muchas cositas en medio de eso que pueden hacer que la cocina se vuelva realmente un medio de vida muy grande. Ya es del rebusque, ya es una cosa aprendida, ya es una cosa que existe por naturaleza. ¿Cómo hacemos de eso realmente algo que sea un potencial para el turismo donde sea que llegue? Entonces les voy a dar un ejemplo. Acá esto sucedió en Nariño, con una reserva indígena que se llama Inca La Guala Nutria en Barbacoas. Y el reto era construir una experiencia gastronómica, pero las casas que ellos tenían son como la que encuentran allí. Entonces, claro, no teníamos gas, no teníamos ni siquiera un acceso a alimentos muy variados todo el tiempo. El alimento llegaba en estos camiones desde Ipiales a unas 5 horas en bus por la carretera, y esto era lo que las personas tenían, más lo que había al lado. Y sin embargo, el destino estaba muy bien construido para el avistamiento de aves. Pero ¿qué pasa? La gente no iba a comer y no ubicaba para nada su comida. Entonces, ¿qué hicimos? Entonces aquí empezamos a ver cuál era el potencial que las personas ya tenían. Empezando a indagar en ese lenguaje de la cocina, vimos que hay muchas hierbas y muchas plantas que adornan el paisaje y que también están en lo que uno les sirve a las personas. Algo parecido a lo que ustedes estaban haciendo de las bateas para servir.
es que no es solo porque es bonita, es porque tiene sentido que se sirva en una batea, porque eso hace parte de la cadena de valor de ese alimento, porque ahí empezó, ahí se pescó. En otros contextos, por ejemplo en este del avistamiento de aves, lo que había era un sendero precioso, lleno de muchas plantas, mucha diversidad, y la comida de ellos era un poco más sencilla en términos de sabores, digamos, pero también muy interesante. Entonces empezamos a explorar qué se podía hacer con estas hojas, cómo podíamos construir una experiencia que a la gente también la llamara la atención viéndola, y cómo unir eso con lo gastronómico. Entonces terminamos haciendo un tipo de experiencia en el que las personas, después de hacer todo el recorrido de avistamiento de aves, se detenían en un lugar y era el momento de hablar de los cocineros y las cocineras. No sé si a ustedes les ha pasado, si tienen restaurantes o si han trabajado en negocios de gastronomía en la cocina, que a veces uno le da como cosas salir a hablar de lo que está pasando ahí. No le pasa a todo el mundo, pero le pasa a muchas personas. Que se siente un poco intimidado por ir a explicar, porque uno está acostumbrado a estar cocinando. Atrás no es la persona que tiene el micrófono, no es la persona que está normalmente guiando al turista por todos los escenarios, de pronto eso es el guía. Pero aquí, de nuevo, este tema de nuestro lenguaje no tiene que ser necesariamente el de ser el mejor con las palabras, sino también con los actos, con lo que se comunica, con el saber, con la calidez que uno siente inevitablemente. Cuando usted va a comer a la casa de, por ejemplo, cuando uno va a la casa de doña Elizabeth, uno se siente abrazado, querido, cálido, porque lo están atendiendo de una forma en la que uno se siente bien. Ese lenguaje del cariño, del bienestar, de la cocina, es algo que nosotros buscamos transmitir aquí. Siguiente. Entonces terminó siendo la experiencia en ese lugar, en esa misma casa donde no había fuego, donde no teníamos casi ingredientes, una mesa que mostraba la biodiversidad del espacio, en donde las mismas cocineras explicaban, porque además de saber cocinar, sabían para qué sirven cada una de estas hojas, explicaban al turista de qué se trata el ecosistema que se estaban comiendo. Y esto hasta el momento de hoy funciona muy bien con ellos, complementa la actividad turística y ellos también hacen parte de este festival. Entonces, en el destino gastronómico, como un gran motivador de viaje, hay varios actores. ¿Quiénes lo construyen? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes construyen el destino gastronómico? ¿Quiénes están involucrados en un destino gastronómico? Los cocineros, las cocineras, los actores que están en el turismo, las agencias también, ¿cierto? ¿Alguien más que se les ocurra? Los productores, los cultivadores, los pescadores, la comunidad en general. Todo esto sucede gracias a esto, los proveedores, los cocineros, quienes proveen los alimentos, siguiente, pero también gracias a una infraestructura de turismo que nos permite que suceda, que son también las agencias, las aerolíneas, los medios, y está todo puesto en los celulares porque hoy en día esa parte es demasiado importante y es una forma de vincular a las poblaciones más jóvenes. ¿Cómo hacer un registro que nos permita que lo que sea que hagamos transmita ese sentir que ya sabemos nosotros que tiene valor en la cocina? Hay muchas formas de tomarle fotos hermosas a la comida que no tiene que ser la foto profesional que alguien con una cámara en todo un estudio puede tomarle, que habla más del gesto, de las manos, de la salsa cuando está recién así burbujeando, de las cosas cuando se están reduciendo. Esas cosas los más jóvenes saben cómo sacarlas bien. Los chiquis son buenísimos sacando como fotos de esas cosas. Así que involucrarlos en todo eso es vital para que pues también se mantenga. Bueno, esto para contarles como uno de esos procesos que empezó con un reto y terminó volviéndose un festival gastronómico, porque todo el mundo, a través del reconocimiento de sus saberes en la cocina, empezó a aportarle algo a un beneficio mayor. Todos estaban convencidos de que su comida era la más rica, que allá lo que tenían era una bendición y que, mejor dicho, no había forma de que les vinieran a decir que allá tocaba empezar a hacer comida francesa o italiana, porque ahora estaban yendo franceses e italianos, no. Allá estaban convencidos en Tumaco de que esa era la comida que tenía que servirse. Sin embargo, mucha gente también, un poco con inseguridad, decía, no, pero ¿qué les va a gustar? Como, pues si uno va hasta un lugar, usted piense cuando viaja a algún sitio, usted quiere saber a qué sabe ese lugar, qué se come allá. Pero
pasa mucho de nuevo, que en la cocina se subestima que entonces, no, este seguro no le gusta, es que esas cosas de pronto no las come. Ahí está justamente el trabajo que hay que hacer para valorar más lo nuestro, porque no se trata de valorarlo nosotros, eso ya lo hemos dicho, nosotros sabemos que es importante. ¿Cómo transmitimos esa importancia a los demás? Pues nos toca trabajar juntos con las generaciones más jóvenes, articulados con las agencias, volver el espacio de la cocina protagonista, si lo que queremos es posicionarnos a través de nuestra gastronomía, porque es fácil obviarlo, la gente igual va a comer, pero entonces, ¿cuál es el mensaje que queremos comunicarles con eso que vamos a servir? La comida del Pacífico es lo mejor que puede haber. Y aquí en Tumaco, gracias a Dios, tenemos todo. Lo que usted le dé gana de comer, te va y busca y lo consigue. El pueblo más bendecido por Dios en comida es el Pacífico. Tierra bonita, mi perla del Pacífico, a donde vaya yo te llevaré, mi música nunca lo olvidaré, ritmo de marimba siempre tocaré, mi vida se vuelve fenomenal, cuando de lejos pienso escuchar ese bambuco bien tradicional. Te estoy cantando, viene de adentro, de mares y ríos, y con sentimiento. Ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh. ¿Algún documental o qué? Ah, sí, un documental. Digo, vamos a ser famosos. Ajá, vamos a hacer. A tiempo lo somos. Doña Marta. Buenos días, ¿cómo días. está? ¿Cómo amanece? Bien, gracias a Dios. Que porque todo uno lo consigue la chautiza, eso entra cada año. Pateburro medio. Consigue el camarón, la concha, el tollo, la raya, la jaiba, el pescado, el pateburro, el bulgao, la almeja, la chiripiangua, todo lo consigue. Venga, cobre la yuca y la chillangua. Tumaco tienen un tesoro, difícilmente como lo tiene ningún otro destino, y es realmente la comida está tan presente todo el tiempo como en el modo de vida de la gente, en cómo se han construido muchas economías familiares, y pues cuando uno recorre la ciudad uno encuentra comida buena en muchos rincones de la ciudad, en los sitios donde viene a pasear, y la diversidad de producto, ¿sí? Es pero sorprendente. Lo que más me gusta es que tenemos productos frescos. Por ejemplo, a mí me fascina ver a una conchera o a un pescador que todo el día se van al manglar. Otras les cantan. Es como un caracol. Ah, es como un caracol en sopa de atollado. Riquísima. Esta es su casita de ella. Y ella se me va yéndose. Ahí me fue. Y salen y a vender, entonces me dicen, doña Gladys, ¿va a comprar concha o va a comprar pescado? Uno, la satisfacción de que me va a comer algo fresco o le voy a ofrecer a mis turistas algo fresco. Y dos, pagarle a esa persona que viene de trabajar tan duro, de sacar, de pescar, de capturar, ese trabajo, ese producto. Porque esto es una tradición más de 70 años, porque la que vendió la comida aquí en Tumaco fue toda una vida, fue mi mamá. Entonces, cuando ella falleció,
Ya la gente me conocía y me decían, ¿usted por qué no se pone a vender la comida? Salga con la comida. Ya comencé a trabajar, la primera noche salí, que fue un día viernes. Sí vendí poquito, pero vendí. La gente me decía, no, está muy rica, está muy sabrosa. Ya el día sábado también salí y me decía la gente, no, tiene el mismo sazón de su mamá y todo. Ponerle mucho amor, dedicación, nuestras manos, que sean como el eje fundamental en la preparación, con todas las hierbas de azotea que decimos acá, con la chirarán y la chillangua, que es la base de nuestra sazón, igual con mucho coco. Entonces yo creo que con eso es suficiente. Entonces, eran dos personas que si bien estaban muy seguras de que su cocina era importante por lo que era, sin que nadie les diera ningún reconocimiento, no, ellas estaban convencidas de que eso era, querían hacer que esto les llegara a más personas. ¿Qué hicimos? Construimos, además del festival, también como varios ejemplos, documentales, videos cortos que ayudaban a motivar la visita de las personas a este espacio. Entonces, este pequeño video muestra en los primeros 5 minutitos, que es lo que vamos a ver nada más, un proceso de apropiación del patrimonio cultural culinario. Cómo se ve un espacio en el que las personas están completamente apropiadas de lo que saben y de lo que son. Una parte del video, porque si no pues nos estamos todo el tiempo aquí viéndolo, pero véanlo, se llama Comer Sabroso, que ahí vimos como en la mitad. Pero bueno, ¿eso cómo se hace al final del día? Porque nosotros asumimos que todo el mundo va a valorar lo que tenemos, porque pues la tierra nos da la impresión de que nunca se va a acabar nada, de que ahí siempre va a haber, pero ya hemos visto que hay alimentos que van escaseando, cosas que nos toca ir reemplazando. ¿Eso cómo se hace? Para llegar a que un destino se posicione y tenga su festival y tenga como ese motivo para participar año a año en su comida, hay que empezar por algo llamado los inventarios de patrimonio cultural inmaterial culinario. Larguísimo el nombre, pero bueno, ¿de qué trata? Eso de lo que trata es que podamos identificar cuáles son las prácticas culturales asociadas a la comida en un territorio y cómo hacemos que se mantengan en el tiempo. ¿Eso cómo se hace? Entonces, la siguiente, por favor. Lo primero, se trata de una fase de concertación, y esto nos interesa tanto a los que participamos y apoyamos como en el fortalecimiento, tanto como a quienes reciben el fortalecimiento, porque esto, si no se hace bien, es una pérdida de tiempo, mejor dicho. Lo primero, la concertación. Uno tiene que construir el equipo con el que va a ir a recopilar esta información. Para hacerse una idea de qué tipo de información es, yo puedo primero mapear cuáles son los ingredientes que más se dan en la región y empezar a ubicar quiénes son las personas que están asociadas a ese alimento en particular. Entonces, si yo quiero enfocarme en ese inventario primero en los productos de mar, voy a, aunque eso es súper amplio, pensemos como las frutas, bueno, es que aquí todo es súper amplio, no hay un grupo de alimentos chiquitos, pero digamos que me voy a enfocar en los moluscos, en las pianguas, en los caracoles, en todo eso. Identifico ese alimento y luego quiénes son las personas relacionadas, quién lo captura, quién lo prepara, quién lo vende, quién lo transporta. Y con esas necesidades que cada persona tiene se construye el equipo de trabajo. Se concerta y se plantea como un objetivo. ¿Para qué queremos identificar lo que hay en el territorio? ¿Por qué nos interesa saber qué es lo que está pasando? Siguiente es la identificación de esa manifestación, porque los inventarios se pueden hacer de muchas cosas. Se hacen también, y eso en Colombia pasa todo el tiempo, por ahí pasan todos los procesos de patrimonialización. Con la música pasa eso, por eso el reconocimiento de festivales musicales y lo demás. Con la gastronomía, recién ahora estamos empezando a explorar los caminos para que esto sea un tema de proyecto nacional. Recién hasta ahora es la primera vez que quedan las cocinas tradicionales dentro de un plan nacional de desarrollo. Eso antes no tenía un presupuesto asignado especialmente para eso, sino todo era como desde cultura lo que se le ocurra, desde turismo lo que se le ocurra, pero ahora esta necesidad de poder establecer la cocina como una prioridad es algo en lo que todos estamos trabajando, y por eso en otros lugares ha funcionado también. Listo. Luego de eso se hace el análisis de lo que está pasando, que es básicamente documentar toda la información. Si ya sabemos cuáles son las personas relacionadas a ese alimento, entonces vamos a conocer cuál es el contexto de ese alimento, de esa persona,
cuáles son las cosas que mantienen viva esa tradición, en dónde están las fortalezas, cuáles son las dificultades para que perduren el tiempo. Y aquí hay una cosa que funciona muy bien que se llama colaboratorios de cocina. Así lo hemos al menos denominado en una metodología con la que yo trabajo. Y básicamente se trata de que no es necesario que ustedes les enseñen a cocinar porque ustedes saben cocinar mejor que nadie. Y sus platos pues ni se digan. Nadie de afuera les va a decir cómo hacer mejor un plato local que ustedes mismos. Pero lo que sí podemos hacer es intentar valorar más esos ingredientes que a veces solamente están en temporada, digamos, y uno los come solo de una misma forma. Ahí hay espacio para la innovación, con las cosas que de pronto alguien sabe preparar mejor que otra persona. Y ahí está el sentido de ahí está el sentido de los colaboratorios. Entonces, ¿de qué se trata? Conseguimos una mesa en la que cada quien lleva todas las cosas que encuentra cercanas a su casa, o los productos que están de temporada, los que haya que comprar. Bueno, montamos una mesa completa con eso. Luego de eso nos dividimos entonces como por equipos y vemos qué personas son más duras, por ejemplo, en arroces, en mariscos, en postres, y nos mezclamos. Y entre todos empezamos a hacer diferentes preparaciones en un tiempo determinado, y al final, con esa cosa tan simple, salen un montón de cosas novedosas, porque claro, con la orientación de decirle, si usted ya es desenvuelto de plátano, ¿por qué no le pone mejor, por qué no le rellena, no sé, este guiso de piangua? De pronto le queda rico, vea que yo lo he hecho así y tal. Y esa es la verdadera forma como de mantener esos saberes. No que alguien venga y le diga que si usted no atiende por la derecha o por la izquierda, a ver, estas son cosas que para lo que realmente importa mantener son secundarias. Habrá que aprenderlas sí en algún momento, pero lo más importante es que usted sea capaz de, con eso que ya sabe hacer, innovar, mantener sus alimentos en vivos, que no se vuelva una oferta aburrida, que se vuelva algo rico, que la gente siempre quiera volver, que cuando piense en ese destino diga, ojalá con nombre propio, la señora tal se hace un atollado, pero como nunca me lo he comido en la vida. Eso es lo que empieza a posicionar los destinos gastronómicos. Luego está el registro, que eso es súper importante, todo hay que sistematizarlo, tenerlo como muy claro, cuáles son las personas que participaron, qué capacidades hay de producción de ciertos alimentos. Bueno, hay un montón de temas técnicos que no vale la pena como mencionar, pero sí, en la siguiente, es importante que no solamente lleve un registro a las personas que están del lado técnico del asunto, sino que también quienes participan de un proceso de inventario del patrimonio culinario tengan su propia forma de registrar. Si no es en un recetario, en cosas que a usted lo hagan conectar con lo que ya sabe hacer. Hay gente que recopila hojas, gente que guarda, no sé, lo que le pasó ese día. Tener ese tipo de bitácoras, digamos, personales, especialmente en la cocina, es importante, porque a uno se le olvidan las cosas, y lo peor es que una cosa que ha pervivido en la familia de uno muchos años se pierda porque la gente perdió el interés de preparar. Muy seguramente muchas de las cosas, y le hablo a los cocineros, cocineras, pero también a todo el mundo, muchas de las cosas que preparaban sus abuelos o abuelas ya nadie sabe cómo prepararlas, porque se perdieron allá. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de fortalecernos en esos saberes que ya tenemos, porque estamos ya comprometidos con que es turismo, con que también es el servicio, con que es la gastronomía. Entonces, ¿cómo hacemos que eso perviva? Juntos a través del inventario, cada uno por su parte teniendo sus propios registros, eso es importante. Y luego de eso, en una fase de difusión que ya es al final del día, bueno, ¿para qué recopilamos todo esto? ¿A quién queremos que le llegue? Ahí se trabaja en alianza con las agencias, con la gente que ayuda a difundir ese lenguaje del alimento que nosotros hablamos en la práctica, pero nosotros no le estamos hablando eso a la gente, por qué hay que ir a ese lugar y qué es lo que lo hace especial. Esas son cosas que suenan a veces como muy en el aire, como no, toca ir porque Juanita hace lo mejor. No es de lo mejor o lo peor, sino que hay que saber darle el valor a esas cocinas tradicionales, y eso implica tomárnoslo nosotros muy en serio. Empezar a hacerlo en orden, con calidad, con una buena presentación, con sentido, trabajando con la gente que está alrededor mío, como principalmente. Bueno, siguiente. Yo no sé, bueno, esto es una forma de ver como algunos de los resultados de cómo se ve un inventario de patrimonio material hecho. Si tienen internet y alguien puede escanear cualquiera de esos, si quieren chequearlo se puede, si no, no pasa nada. Básicamente eso es cómo se podría ver una difusión de ese material.
Entonces es, por ejemplo, una persona en el centro y todas las historias que lo rodean como componiendo su ecosistema. Entonces está como quién le enseñó a cocinar, por qué se dedicó a eso, cuáles son los ingredientes con los que siempre se ha relacionado mejor, quiénes son sus papás, como, en fin, cuando uno habla de la cocina uno habla de todo, uno habla de la familia, de los abuelos, de los que están, de los que ya no están, de los que vienen, de lo que se acabó, de lo que hay mucho, de todo, mejor dicho, la cocina está relacionada con todo. Siguiente, por favor. Entonces, para entenderlo, digamos, como un concepto, es importante saber que el turismo gastronómico entonces se trata de las experiencias que uno le puede ofrecer al visitante, al turista, pero también de las historias y las personas que acompañan esos ingredientes, como los conocimientos asociados a esa cultura culinaria. Entonces, con esto lo que quiero decirles es la cocina es muy importante, pero también es muy frágil. Porque así como para nosotros importa mucho, dense cuenta que incluso los que cocinan se olvidan. Y olvidan las cosas del pasado que al parecer para todos son tan indispensables. Pero, ¿cómo hacemos para no olvidar y para trabajar juntos para que eso sea una fortaleza? Pues esa es una pregunta que cada quien tiene que hacerse primero. ¿Por qué usted quiere hacer eso? Porque en relación a esas preguntas uno siempre encuentra historias muy personales. Cada quien se acerca a la cocina por un tema muy distinto. A veces porque quiere, a veces porque le toca, a veces porque, no sé, estuvo siempre en la familia, porque el turismo era la mejor opción. Hay muchas motivaciones para no llegar al turismo, pero la manera de articularlo implica un trabajo colectivo muy serio y no dar por sentado que porque la gente come, entonces eso siempre va a ser y siempre va a funcionar. La comida también se acaba, la comida también es cultura, y si uno quiere construir un destino gastronómico hay que pensar desde el reconocimiento de esos saberes, ir articulándolos, ser estratégico, encontrar los buenos aliados como los que tienen aquí y ir avanzando hacia espacios que además nos permitan un crecimiento económico que al final del día pues es lo que también mantiene las cosas. Que haya un encuentro, un festival, unas marcas ya creadas, un fortalecimiento empresarial. Eso viene, por supuesto, necesariamente con el crecimiento de un producto gastronómico, pero antes de eso, si no hay la convicción, la cosa no funciona. Entonces, bueno, eso era lo que yo les quería compartir hoy. Muchas gracias por escucharme.